Esto que estamos viendo no ocurrirá de nuevo, sino hasta el 8 de abril del año 2024 para los habitantes de la República Mexicana. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video del canal. El eclipse es un fenómeno astronómico cuando la luna se coloca entre el sol y la tierra proyectando una sombra sobre nuestro planeta. Esta ocasión es muy especial porque se va a llevar a cabo el eclipse total de sol. Después de 33 años, México otra vez se va a oscurecer por unos momentos. Algo similar a la mítica película de Apocalipto. Existen dos tipos de eclipses, el solar y el lunar. El lunar es el que se lleva a cabo en las noches y le da a este una sombra y un color muy detallado a la luna, mientras que el solar, la luna tapa totalmente al sol y se muestra totalmente oscura y mucho más peligrosa, pero eso ya lo hablaremos más adelante. Como tal, en México habrá puntos de la República más oscuros que otros, pero León no es la excepción. Este ya está preparado y este comienza a partir de las 10:54, comenzando la fase del eclipse cuando la luna empieza a tapar el sol, y exactamente a las 12:13 el eclipse ya lo habrá tapado todo, por lo menos durante 2 minutos, hasta que a partir de ahí hasta la 1 empieza a retirarse y a desplazarse. Y de seguro tú dices muy bonito y todo, pero detrás de esa belleza se oculta un gran riesgo. Porque verlo directamente sin la protección requerida podría causarte desde problemas de la vista hasta dejarte totalmente ciego. Esto debido a la radiación solar o rayos ultravioleta del sol, que están altamente concentrados, tanto que ni siquiera el teléfono puede grabar sin el cristal especial, porque la lente, al igual que la retina del ojo, también se puede dañar. Entonces, ¿por qué dices que vea algo que no puedo ver? Así que chiste. No te preocupes, hay distintas formas de verlo, desde los lentes especiales hasta el mismo ecosistema y la sombra. Pero eso sí, no vean un eclipse solar directamente. Ya sé que da curiosidad, pero ya saben lo que dicen: la curiosidad mató al gato, o en este caso, lo cegó. Por eso ahora nos encontramos en la Escuela Nivel Medio Superior de León, listos para presenciar experiencia de maestros y alumnos ante este eclipse que se repetirá hasta el año 2052. Vamos a comenzar. No sé si se note, pero en su totalidad, como la luna está tapando al sol, la escuela todavía se ve un poco más con sombra, más oscura de lo normal. No sé si alcancen a ver, pero ahí tenemos la luna completa tapando el sol. Igual, como yo veo, no se ve como uno lo ve con los propios ojos, pero es una maravilla astronómica. Se empieza a ver con mucha atención cómo la luna empieza a moverse, a desplazarse y deja asomar nuevamente el sol. No vean el destello de luz, vean lo que está al lado, porque lo que está ahí es el mismísimo eclipse. Esto que estamos viendo no ocurrirá de nuevo, sino hasta el 8 de abril
del año 2024 para los habitantes de la República Mexicana. Esto que estamos viendo no ocurrirá de nuevo hasta el 30 de marzo del año 2052 para los habitantes de la República Mexicana. Qué buena vista me acaba de dar el cristal. A la izquierda tenemos como se ve en cámara y a la derecha tenemos como se ve a primera vista con el cristal con tus propios ojos. Y sí se alcanza a ver cómo la luna comienza a moverse, comienza a aparecer el sol, cómo se está desplazando para moverse nuevamente y repetir esto hasta el 2052. Y ahorita que estoy haciendo memoria, veo que sí, los aztecas esto lo consideraban un mensaje de los dioses, pero con todo de que en aquel entonces aún no existía estos lentes, me imagino que sí, de vez en cuando había varios que se quedaban ciegos o tenían problemas respecto a la visión. Y es que en las culturas indígenas de antes, cualquier signo de la naturaleza, porque eran politeístas, creían en muchos dioses, ellos veían que cualquier acto de la naturaleza, algún tornado, una lluvia, una sequía, un eclipse, eran reacciones de los dioses o mensajes que les mandaban a estos. Un buen ejemplo, como ya mencioné antes, puede ser Apocalipto. Si se acuerdan de esa película, si no, pues ahí búsquenla. Bueno, pasando al tema. La de Apocalipto era una película de mayas y en una escena aparecían sacrificándolos. Al protagonista ya estaban a punto de sacrificarlo, pero en ese momento aparece un eclipse, tomando de mensaje que los dioses no querían más sacrificios, al menos por ese momento. A ver qué es de nosotros en este 2052. Este video puede ser cápsula del tiempo, a ver si el video sigue, si el canal continúa. A ver tú en qué estás, si eres maestro, eres abogado, eres doctor, ingeniero, empresario, todo. O es más, hasta trabajes en esta misma escuela, quién sabe. Y sí vi mucha gente interesada respecto al eclipse. Unos pensaban que se iba a poner nublado, que se iba a hacer noche, pero no, parecía más que pasó una nube. Pero mi papá, que es de la época del eclipse del año 1991, del eclipse anterior, me contó que en aquel entonces León sí se puso totalmente oscuro. No sé si al nivel de este eclipse, eso nunca lo sabré y nunca lo sabremos hasta preguntarle a nuestros tíos, a nuestros padres o incluso a nuestros abuelos. Hasta pronto, eclipse. Nos vemos en el 2052. No cabe duda que este eclipse marcó un antes y un después para los alumnos de esta preparatoria. Veamos qué opinan al respecto. No podemos olvidar a la otra generación que ya vivió otro eclipse, la generación del año 1991. Vamos a preguntarles cómo vivieron el eclipse y dónde estaban en aquel entonces. ¿Qué te pareció el eclipse de hoy? Fue algo muy increíble, muy maravilloso, la verdad. Yo quedé impresionada, me gustó demasiado la forma, había que hacías un circulito así y se reflejaba el eclipse junto con la luz y todo el reflejo, estaba muy muy bonito y la formita como que hacía una forma de la mitadcita de la uña, estaba muy bonito. Yo la verdad quedé fascinada y creo que no lo volveremos a ver en muchos hasta años. 2052. Así es, todavía faltan muchos años, quién sabe si yo siga por ahí, ¿verdad? Pero bueno. Nos encontramos aquí con la maestra Judy González. Maestra, ¿usted que le tocó el eclipse de 1991? ¿En dónde estaba en aquel día? ¿Qué tal? Yo era una niña, tenía 7 años y me acuerdo que ese día estaba en mi casa. Recuerdo que me parece que eran vacaciones porque estaba yo ahí en mi casa y perfecto recuerdo cómo fue
la totalidad del eclipse, ¿no? No como ahorita, que me parece fue un 80-70%. En aquella ocasión todo completamente se oscureció, quedó todo completamente, se hizo de noche, siendo de día, se hizo de noche. Fue impresionante, y aparte, bueno, yo siendo una niña, que de repente todo se fue bajando, la luz del sol fue bajando gradualmente, hasta que literal de noche empezamos a escuchar los gallos, incluso los perros empezaron a ladrar intensamente. Fue una sensación única, pero sobre todo muy sorprendente en ese sentido, y que ahí sí se pudo apreciar en su totalidad que se oscureció. ¿Considera importante no ver directamente un eclipse solar? Sí, hay que escuchar sobre todo a las personas expertas, y ahora muchos he estado difundiendo al respecto y nos estuvieron avisando, ¿verdad? Así que hay que seguir esas instrucciones, recomendaciones y no exponernos. En el año 1991 yo vivía en la ciudad de Salamanca, Guanajuato. El eclipse fue aproximadamente a mediodía. Salí con mi familia a una plaza y se oscureció más que lo del eclipse del día de hoy. Aquí nos encontramos con Laura. Laura, ¿cómo le tocó vivir aquel eclipse de 11 de julio de 1991? Fíjate, mi niño, que había mucha expectativa en aquellos años por el eclipse, bueno, también como los hubo en esta ocasión, pero en aquella ocasión pienso que había más. Recuerdo que había llovido una noche, la noche anterior al eclipse, y pues bueno, yo siempre he estado en el turno vespertino en las bibliotecas de la Universidad de Guanajuato, y ese día, pues estábamos muy atentos. Recuerdo, creo que fue también más o menos como a las 12 pasaditas, así que es más o menos la misma hora. Y pues nos decía un doctor de ahí de la escuela que si lo veíamos en el agua, pues no pasaba nada. Entonces, varios estudiantes y varias compañeras administrativas, pues nos fuimos a las canchas, porque había muchos, se hacían charcos de agua en la cancha, y pues ahí lo vimos. Así es como lo viví, pues trabajando dentro de la facultad. Y yo en ese momento pues lo vi a través del agua, y pues se veía muy, muy impresionante, muy bonito. Y también lo que quiero decirte es que en aquella ocasión se oscureció más que ahora, y la verdad yo no sé si otras personas hayan sentido lo mismo, pero sentí un frío muy curioso, que se sentía como un frío, como un helado así, lo que pues ahora no se sintió. Pero así fue como lo viví trabajando en la Facultad de Medicina. En esos años estaba yo trabajando ahí en la biblioteca, y así es como lo vivimos pues muchos estudiantes y doctores y compañeros administrativos. Estaba en la universidad, precisamente ese día se oscureció bastante el cielo, los pájaros se fueron como a dormir, y luego ya cuando se acabó el eclipse regresaron. Y fue algo bastante interesante por el movimiento que se dio en el cambio o en el comportamiento de los animales. ¿Y considera el eclipse de hace 33 años más oscuro que el de hoy? Sí, se oscureció más que hoy. Hoy de hecho casi no se oscureció mucho en comparación con el del 91. Bueno, en realidad pues el eclipse fue una experiencia muy agradable. Realmente pues yo no había tenido la oportunidad de vivir algo similar. Sin embargo, pues fue algo nuevo, algo que pues se sale fuera de nuestra zona de confort, y pues realmente ver el eclipse, obviamente no lo pude ver directamente, pero sí con los lentes que pues es para proteger la vista, ¿no? Pero realmente se veía muy bonito, y pues la verdad tendremos que esperar muchos años para que vuelva a suceder otra vez este fenómeno que es muy peculiar. ¿Consideras importante no ver directamente un eclipse solar? Sí, es muy importante tomar las acciones factibles para no verlo directamente, porque pues obviamente te puede generar algún agraviamiento que puede perjudicar a nuestro organismo. Pero en realidad, pues si tienes la oportunidad de hacerlo, o tuviste la oportunidad, realmente es algo impresionante, es algo muy bonito que no va a volver a suceder en muchos años.
pero sin duda hay que tomar las acciones preventivas. ¿Cómo te enteraste de este fenómeno astronómico? Me enteré de dicho eclipse porque, bueno, en redes sociales es un lugar donde encuentras las respuestas muy fácilmente, entonces pues ahí se empezó a rumorar sobre el eclipse, pero también mi familia me dijo que sí lo iba a ver y que cómo lo iba a ver y que tomara las medidas preventivas, obviamente, pero pues esto sí se hizo como muy controversia, ¿no? Porque todo el mundo se la pasaba hablando sobre el eclipse y la verdad es que fue un fenómeno astronómico, como bien lo dices, muy bonito y que realmente pues se disfrutó y pues ojalá tengamos la oportunidad futuramente o si no pues las futuras generaciones que lo puedan disfrutar de volver a presenciar este fenómeno. Mira, pues era por el año de 1991, yo tendría por ahí unos 21 años y yo me acuerdo que fue un día jueves, entonces estuvimos por ahí trabajando, yo ya trabajaba en el Poder Judicial del Estado y desde luego estaba en la universidad. Yo recuerdo haber visto el eclipse, este fenómeno tan hermoso, en televisión con Jacobo Saludowski, que era pues una autoridad en materia de noticias, y Talina Fernández. Se transmitió y estuvieron pues transmitiendo segundo a segundo este importante fenómeno. Y también se decía de una leyenda que señalaba algo así más o menos, que la luna y el sol están enamorados, pero como nunca se podían ver, y para que la gente o los enamorados creyeran que sí es posible alguna vez coincidir, Dios hizo el eclipse para que cuanto menos alguna vez se lleguen a ver. Bueno, la primera vez pues estaba yo viviendo en la Ciudad de México, trabajaba en una empresa transnacional y ahí bueno nos tocó verlo. Fue algo completamente nuevo, porque pues fue la primera vez que me tocó verlo en la Ciudad de México y totalmente esa experiencia de ver cómo se va oscureciendo y esa total oscuridad donde te permite ver el cielo sin efecto de la luna, ni el sol, ni nada, y poder ver las estrellas, es algo impresionante que solamente pues bueno, los que tuvimos la dicha de vivirlo hace 33 años te lo podemos contar. ¿Qué te pareció el eclipse de hoy? A mí me pareció un fenómeno hermoso, excepcional, para hacer algo que se ve dentro de muchos años. Fue algo que puedes describir de muchas formas y ahorita mismo no es algo que pueda describir, ya que fue un fenómeno excepcional. Muy bonito, Nacho. Muy padre. Pues es que lo vi en fotos, pero se ve bonito. Yo estoy aquí. Casi se oscureció. Sí. No, pues me gustó mucho, la verdad. Muy chido. ¿Consideras importante no ver directamente un eclipse solar? Sí, pues porque eso te daña como los ojos, ¿no? La retina. ¿Y con qué recuerdos te queda después de este fenómeno astronómico? Pues sí, o sea, como que sí o sea, está chido pues. Nos encontramos aquí con Santiago y Yuri. ¿A ustedes qué tal les pareció el eclipse de hoy? Pues la verdad fue muy bueno, la verdad nunca me había tocado verlo en mi vida y la verdad estoy muy sorprendido de cómo se oscureció la ciudad. Pues a mí me gustó mucho, pero tampoco lo noté así como demasiado, pues nomás noté que se oscureció un poquito y ya. Y después de este fenómeno astronómico, ¿con qué recuerdos se quedan? Pues con lo bonito que es la vida y el sol, nunca me ha tocado verlo y estoy sorprendido, la verdad. No, pues que se oscureció y se siente padre. Pues bueno, ya tiene una historia que contarle a sus hijos, si es que tiene. Sí, quién sabe, acá es que llego. Profesor, ¿qué recuerda del eclipse de 1991? Fíjate, en ese tiempo yo estaba terminando la carrera de ingeniería mecánica, estaba en mis últimos trimestres, era por trimestres. Sí, me acuerdo que fue más intenso que aquí, que el de este año. Entonces hay un porcentaje de oscurecimiento, sí, de tal vez 80-85%. Los pajarillos se fueron a dormir, se oscureció casi por completo. Fueron más expectativas tal vez que las de ahora, porque había menos avances tecnológicos. Ahorita ya es más fácil que uno lo pueda observar por internet, por grabaciones, y antes no existía ese tipo de opciones. Entonces, comparado con lo de ahora, fue muy, muy diferente. Tienen más opciones ustedes, los jóvenes, de vivirlo.
¿Y con qué recuerdo se queda del el actual eclipse que fue hoy en la tarde? Pues fue menos intenso, no se notó tanto la oscuridad y no noté que los pajarillos se hayan ido a dormir. En aquel entonces sí, se fueron y regresaron después de rato porque se les afectó su metabolismo, por así decirlo. Ahora no fue lo mismo, pero tuvimos oportunidad de verlo en las sombras de los arbustos, algo que no vi en aquel entonces, y se veía la sombra diferente. Y dices, ah, caray, mira, aquí se ve cómo se está ocultando el sol y las sombras diferentes, algo que normalmente no se ve cuando no hay eclipse. Esto nos queda para la historia, ¿no? Los que tenemos la oportunidad de haber vivido aquel y a lo mejor en un futuro a ti y a tus compañeros, a lo mejor dentro de 30 y tantos años, no sé en cuántos años va a ser. En 2052. Imagínate, a lo mejor ya por entonces ya no estoy vivo, y si estoy vivo, pues a ver si me acuerdo de esto. ¿Cómo ves? ¿Y considera importante tener protección al momento de ver un eclipse solar como estos? Sí, claro. Se la llevaron sí, tienes que ver las precauciones que debes de tomar. Porque luego la gente a veces es muy ignorante o no hace caso, no me va a pasar nada. Y a lo mejor la quemadura no muestra síntomas en ese momento, sino en el transcurso del día. Entonces no hay que minimizarlo. Tenemos que usar los filtros adecuados, los lentes especiales, que obviamente actualmente hay más equipos para protegerte. Antes era más difícil. Y ahorita sí, ya se le da más realce a este tipo de eventos. ¿Qué recuerdos se llevan del eclipse de esta tarde? Pues que estuvo muy bonito, no lo pude ver, pero estaba muy bonito. Pues fue de las primeras veces que logré presenciar un eclipse desde comienzo a fin y fue una gran experiencia. Y la verdad sí me tentó a mirar hacia arriba, aunque me dijeron muchas veces que no lo hiciera, pero pues me ganó más el miedo de quedarme ciega o algo así. No, yo no tengo nada que decir. ¿Qué recuerdos se llevan después de este fenómeno astronómico? Que pues es algo inolvidable que no se va a volver a vivir, que pues en mucho tiempo después y que probablemente vamos a tener hijos después o no sé. Ok, pues yo en lo personal me hace apreciar la belleza pues del exterior y todo lo que puede dar, y también es una experiencia muy bonita porque pues ya estamos en sexto semestre, ya es nuestro último semestre, el último de la preparatoria, y pues experimentarlo con mis amistades fue muy padre. Una amiga traía una careta y lo pudimos ver con esa cosa y pues muy bonito. Creo que lo que yo pues viví de que lo vi en mi casa, y yo lo que vi fue mi mamá muy emocionada por el eclipse, porque en su tiempo a ella le tocó ver uno donde hasta se oscureció muy padre todo, pero pues a ella le hacía esa ilusión y pues yo me quedé con eso más que nada. Bueno, en esa época pues yo era un joven de apenas 20 años, era mi época de la universidad. Y estaba en casa de mis papás. Recuerdo que en esa ocasión nos asomamos todos a la parte superior de la casa de mis padres. Se oscureció totalmente, o ese es mi recuerdo, mi sensación. Recuerdo haber visto la reacción de los pájaros durmiéndose. Los animales que estaban en la casa, un perrito y otros animales domésticos que teníamos, que también presentaron conductas pues propias de la noche. El gato creo que se acurrucaba para dormirse, igual el caso del perro. Y una de las cosas más emocionantes, yo creo que de ese momento, fue el recordar las flores de las macetas de mi madre, cómo se cerraban al momento de oscurecerse, ¿no? Esa fue una experiencia muy bonita y muy memorable. Hace más de 30 años de esto ya que lo vivimos. Bueno, pues la verdad pues estaba yo bastante joven todavía. Pues siempre ha sido una fascinación, todo lo que sea la parte de la naturaleza a mí me llama mucho la atención. Cualquier evento, hasta el más sencillo, ¿no? Es algo formidable, y ver esto de un eclipse, ¿verdad? Aunque sea parcial, pues es algo realmente llamativo. Y en este caso pues era un eclipse total, ¿verdad? Pues era la 1 de la tarde aproximadamente cuando ocurrió ese eclipse, y pues ves uno a todos los animales que tienes alrededor, ¿no? Al perro, al gallo que ya empieza a cantar, el perro que se echa, etcétera. Pues sí, fue algo muy, muy, muy padre que pues no se olvida, ¿no? ¿Dónde estaba en aquel entonces?
Estaba en mi casa, realmente estaba en mi casa, salí al jardín de la casa a observar el evento con las debidas precauciones, siempre, ¿verdad? Tenía yo en aquel tiempo mucho contacto con el CIO, ¿sí? El Centro de Investigaciones en Óptica, y pues ellos nos facilitaron en aquel tiempo cristales, lentes, para poder observar el fenómeno, ¿verdad? A colación del fenómeno que hoy vivimos en este 8 de abril del 2024, haciendo una remembranza con el eclipse de 1991 que fue en junio, yo me encontraba laborando como defensor público aquí en el Cerezo León, en un juzgado penal, y salía de una audiencia, tenía que acudir al centro del Cerezo, al centro penitenciario, para realizar alguna entrevista, muy probablemente. Y al momento de transitar por toda la explanada de la parte exterior de los juzgados y después introducirnos a la puerta principal del Cerezo, se empezó a oscurecer, debe ser alrededor de las 12 del día, entre 12 y 1 de la tarde, no tengo la hora exacta, se empezó a oscurecer completamente, como cuando cae la noche, como una noche oscura, muy oscura, y sí observé que los pájaros o aves, porque había un grupo de árboles en ese momento, cómo regresan a sus nidos en ese instante porque oscureció completamente. Fue muy característico porque su propio vuelo eso indicaba. Y este eclipse no duró más que unos 7 minutos, 6 minutos, y después de que clareó otra vez, los pájaros, porque era una arbolada importante, volvieron a emprender su vuelo porque ya era de día, por lo menos es el reflejo que se presenta en esa última parte. Se sintió como aspecto de cuando concluye el día y empezamos la noche, pero completamente oscuro. Eso fue lo que recuerdo en ese sentido, y que hoy, a más de cerca de poco más de 30 años, un fenómeno similar, pero con características totalmente distintas. Ahora parecía ser como un atardecer grisáceo, como si empezara a oscurecer, pero sin serlo, pues solamente se tornó un poco grisáceo a su lado, como a punto de esclarecer. Sí, es distinto, porque aquel momento fue impresionante la oscuridad que se presentó en ese año de 1991. ¿En dónde estaba en aquel entonces del eclipse de 1991 y cómo lo recuerda? En León, Guanajuato, estaba en la Unidad Médica de León, que estaba ubicada en la Superintendencia de Buñuel, que estaba atendiendo a mis pacientes. Ya sabía que iba a haber un eclipse. De momento se empezó a oscurecer, y se provocó un silencio muy grande. Se oía la bandada de pájaros como si estuviera ya llegándose 6, 7 de la tarde, y de repente un silencio absoluto. Se oscurecía, y veo que las lámparas de la calle empiezan a encenderse. Era una noche. Bajó la temperatura, me llamó la atención un silencio poco escuchado, sensación de algo en mi cuerpo, porque hay cambios, y estamos viendo en un segundo piso en la calle y todos callados, pero fue un silencio absoluto. Se ve a la ciudad ya con las lámparas encendidas, como si fuera parte de la noche. No cabe duda que los alumnos se quedaron sin palabras para describir cómo fue su experiencia en el eclipse y cómo los maestros la vivieron por primera vez en el año 1991. Los eclipses son eventos increíbles, te dejan sin palabras, te emociona al verlo increíblemente capaz que es el universo de hacer maravillas como esas, que si bien no duran tanto, sí quedan en la memoria por mucho, pero mucho tiempo. Si bien son peligrosos, pero también tienen su lado bello. No lo ve toda la gente en general, pero sí llega a marcar a toda una generación, que seguirán contando las maravillas de estos eclipses eternamente hasta el fin del tiempo.
Y bueno, hasta aquí dejamos el video del eclipse solar de 2024. Espero que les haya gustado y les haya informado. ¿Qué recuerdo te llevas tú del eclipse de esta tarde? Déjamelo saber aquí abajo en los comentarios. Ya sabes, subimos videos de vez en cuando, no tanto porque igual que ustedes soy estudiante. Por lo pronto ha sido todo. Si no te has suscrito, suscríbete, comparte el video y haz crecer esta increíble comunidad estudiantil. Nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias, hasta la próxima.